Masejet Babakama Daf Kuf Tetzain Amud Alef 116a, 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Imamarlo Atzile Chelja Bejule. Mencionamos en la clase anterior en la Mishnah lo siguiente. ¿Qué pasa si hay dos personas caminando en la calle? Uno lleva un barril de vino y el segundo lleva un barril de miel. Pongámosle nombres. Reubén lleva el barril de vino y Shimón lleva un barril de miel. Importante aclarar qué vale más, el vino, la miel. De repente, el barril de Shimón, el de la miel, se empieza a fisurar, se empieza a romper y la miel se empieza a caer. De tal manera que la miel se va a perder toda. Viene Reubén, que tiene el barril de vino, vacía su barril, tira el vino y lo pierde. Y con ese barril vacío le ofrece a Shimón, mira, aquí tengo un barril, mete tu miel aquí, así te la salvo. Nos dice la Mishnah en este caso, Shimón, el de la miel, debe pagarle a Reubén, el del vino, únicamente el valor del trabajo que hizo y del barril que puso. Pero no es necesario que le pague por el vino que tiró, por el vino que perdió. Sin embargo, en el caso que Reubén le dijo a Shimón, mira, yo te ayudo, pero con una condición, que tú me pagas el vino que voy a tirar. Y el de la miel, o sea, Shimón aceptó esa condición. En este caso nos dice la Mishnah, efectivamente, Shimón, el de la miel, va a tener que pagarle a Reubén, no solamente por el trabajo y por el barril, sino por el vino que perdió. ¿Por qué lo condicionó y él lo aceptó? Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Amai, veneima le meshatani beja, milotania, haresha ya boreach mi beta asurim veaitama aboret lefanav, amarlo tol dinar beha avireni, en lo el asejaro, alma amarle, meshatani beja, ajanami lema le meshatani beja, halo dami el ale seifa. Veimamarlo tol dinar ze bizjarja beha avireni, noten lo sejaro, mishalem. Maishna reisho, maishna seifa, amarra mi barjama, Betzayad hashole dagim min hayam, veamarle afsatani kavre bezuza. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. En este caso que condicionó Reubén el del vino y le dice al de la miel, mira, te voy a ayudar, pero con condición que me pagues por el vino que voy a perder. Y Shimón, el de la miel, acepta, en este caso nos dice la Mishnah, Shimón tiene que pagar, ya que él aceptó, tiene que pagar por el vino que perdió y que votó Reubén. Dice la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué no le puede decir Shimón a Reubén, meshateani beja? En verdad me estaba burlando de ti, me estaba burlando contigo. Cuando acepté la condición, no me refería a aceptarla. La acepté solamente para que me salves mi miel, pero no para aceptarla de verdad. ¿Y quién dijo que se puede hacer algo así? Te voy a traer una prueba. Está escrito en la Baraitá. ¿Qué pasa? Una persona que estaba en la cárcel y se escapó de la cárcel y se topa con un río y tiene que pasar el río. Y hay un barquito que pasa el río y le dice a la persona, al dueño del barquito, mira, te voy a dar un dinar y me pasas el río. Si me pasas el río, te voy a dar un dinar, que es mucho más del valor que se merece un barquito que pasa una persona de un lado al otro lado en el río. Esta persona del barquito corre y le pasa el río. Dice la Baraitá, este que está saliendo de la cárcel no es necesario que le pague al del barco el dinar completo, sino le tiene que dar ¿cuánto? El valor que se merece. ¿Por qué? Porque le puede decir, meshateni beja, me estaba burlando de contigo, me estaba burlando de ti. ¿Sí? Vemos que una persona puede decir eso. Entonces aquí también, el hecho que Shimón el de la miel aceptó, no significa aparentemente por qué. La Mishnah nos dice que eso significa que tiene que pagarle por el vino. ¿Por qué? El hecho que aceptó puede ser que en verdad no aceptó. Si no, meshateani beja, le puede decir en verdad me estaba burlando de ti. Así pregunta la Gemara. Entonces, ¿por qué la Mishnah obliga a Shimón en este caso a pagarle a Reubén por la pérdida del vino? Si aparentemente vemos que le puede decir meshateani beja, me estoy burlando de ti. Dice la Gemara, no. El caso de nuestra Mishnah es similar a la segunda parte de la varita que me trajiste. ¿Cuál es la segunda parte de la varita? Escuchen bien. Déjenme hacer énfasis en la primera parte. La primera parte de la varita que vimos hasta ahorita es cuando le dijo Tol dinar beha avireni.
Cuando le dijo que está escapando de la cárcel, agarra el dinar, le dice al del barquito, y crúzame. Y ahí decimos que le puede decir Meshateani Beja. Segunda parte de la varita. ¿Qué pasa si le dijo el que se está escapando, el escapador ¿sí? Le dice el del barquito, Tol dinar ze bisharja, toma este dinar por tu recompensa y hazme pasar. En este caso la halajá es que tiene que darle el dinar completo. ¿Cuál es la diferencia? Si le dijo Tol dinar de Avireni o Tol dinar bisharja de Avireni, ¿cuál es la diferencia? Explica Rami Barjamá, te voy a decir. El caso es bisharja, de la segunda parte de la varita, es cuando el del barquito no nada más tiene el trabajo de pasar a la gente, sino también es un pescador. Y si tú le haces pasar el río, le haces perder, por decir, media hora de su tiempo, que él puede pescar y puede ganarse un zuz completo, ¿sí? Que es un dinar completo. Y por lo tanto, como tú le dijiste, te voy a dar un dinar, es en vez del trabajo que puedes hacer en vez de esto. Y esa es la segunda varita. O sea que, mejor dicho, la segunda parte de la varita. La misma varita, pero la segunda parte. Entonces, la segunda parte de la varita me está diciendo que cuando la persona dice, te doy un dinar para que me pases, no hace falta que le dé el dinar, sino el valor real. Pero si le dice, te voy a dar un dinar por lo que te mereces, por lo que estás perdiendo, ahí sí tienes que darle, ¿qué? El dinar completo. ¿Por qué? Porque está perdiendo el dinar. Dice la Gemara, nuestra Mishnah es así. Nuestra Mishnah es así. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah, el dueño del vino le dice una condición ¿a quién? Al de la miel. ¿Qué le dice la condición? Le dice, pero me pagas mi vino. ¿Y qué está pasando con el del vino? Está tirando y perdiendo, ¿qué? Pero está perdiendo el vino. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir? No, yo te puedo decir, ¿cómo el de la miel le va a decir, me shatean y beja? Shimon le dice, me shatean y beja, no te voy a pagar nada. Está teniendo una pérdida monetaria real. Por eso, en este caso, si mirar la segunda parte de la verdad, que efectivamente tiene que pagarle por él vino y no puede decirle, me shaté ani beja, no puede decirle, me estoy en verdad burlando de ti. No puede decirle eso. Seguimos, Rabotay Shataf Narja Moroba Hamor Javero Shelo Yafe Mane Bejule. Utrija, Desh Minan Kamaita, Hatamu de Hipiresh. Yaiblet Mekule. Mishun de Biadain Kapasin. Avalaja de Mimeila, Neima en lo Ela Sejaro. Desh Minan Seifa, Hajau de Bistama, en lo Ela Sejaro, Mishun de Mimeila. Aval Hatan de Beyadaim, Eima Filu Bistama, Yaiblet Mekula, Trija. En la misión de la clase anterior mencionamos dos casos similares. El caso que mencionamos hasta ahorita, al principio de la clase, que es que con dos personas, Reuben tiene el barril de vino y Shimón tiene el barril de miel, y la miel vale más que el vino. Y en la segunda parte de la misión mencionamos, cuando hay dos personas, Reuben y Shimón, Reuben tiene un burro y Shimón también tiene un burro, el burro de Reuben vale 100 y el burro de Shimón vale ¿cuánto? 200. Vino un río y se llevó a los dos burros. ¿Sí? Y también mencionamos similar a la primera parte. Vino Reuben y salvó, digo, en vez de salvar el mío que vale 100, voy a salvar el más caro, el de Shimón. Dice la Mishnah, Shimón no es necesario que le pague la pérdida del burro de Shimón, sino nada más el trabajo que hizo. ¿Sí? Y si Reuben le condicionó claramente y Shimón aceptó, pues ahí Shimón tiene que pagar el valor del burro que perdió. ¿Sí? La Gemara viene y pregunta, ¿para qué es necesario decir los dos casos? Es la misma idea. Si no lo condicionó, no tiene que pagarle lo que perdió Reuben, sino únicamente ¿qué? El trabajo o el barril en el primer caso también. Y si condicionó, tiene que pagarle también lo que perdió Reuben. Claramente, es lo mismo en los dos casos. ¿Para qué es necesario repetirlo? Dice la Gemara, es necesario decir los dos casos. ¿Por qué? Si te hubiese dicho nada más el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Con el caso de ¿qué? De los barriles de vino y de miel, hubiésemos dicho, ahí es que cuando lo condicionó Reuben claramente, es que decimos que ¿qué? Que Shimón tiene que pagarlo. ¿Por qué? Porque en ese caso lo condicionó claramente y Reuben perdió su vino para salvar la miel con las manos. Lo perdió, tumbó el vino con las manos. No fue solo que se perdió, sino con las manos. A diferencia del caso del burro, que Reuben simplemente se fue al burro a salvar el burro de Shimón, pero no perdió su propio burro con las manos. No mató a su burro con las manos, sino simplemente lo dejó. Y como lo dejó solo, se murió, solo se perdió. Entonces en este caso hubiésemos dicho de que puede ser de que en este caso no va a ser necesario que Shimón le pague a Reuben, inclusive que lo condicionó. Que también en este caso. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más el caso de los burros, ¿sí? Hubiese dicho que solo en el caso de los burros, cuando no condicionó claramente Reuben, ahí es cuando decimos que se merece nada más que la recompensa del trabajo, el trabajo que hizo. ¿Sí? Pero en el caso de los barriles
que perdió su vino con las manos, inclusive que no condicionó, hubiésemos dicho que puede ser que ya que lo perdió Reuben con sus manos, puede ser que Shimón tenga que pagarle. Que en ambos casos decimos que ¿qué? Que si no condicionó, Shimón no tiene que pagarle por la pérdida, sino nada más por el trabajo. Y si condicionó, tiene que pagarle también por la pérdida. Seguimos. Va y mine Rav Kahana me Rav. Yarad le atzil ve'ala shelo me'elav mao. Amarle mishmaya rejimu ale. Kiad Rav Safra ve'kazil be'shayarta. Lavino au ari kol lela. כשד עליך מרה דחד מנהיו וכאכיל, כמעט זמנה דרב ספרא, שד עליך מרה ולא אכלה, קד רב ספרא וזכה בה. אמר לי רבא חמידיצי לרבינה, למה לי למזכבה? נהי דחי אבקרה, הדעתה דאריה דאבקרה, הדעתה דכולם לא אבקרה. אמר לי רב ספרא, רבך דמילתא ודאבד. La Gemara trae la siguiente duda de Rav Kahana, mejor dicho, la Gemara trae una pregunta que le hizo Rav Kahana a Rab, ¿sí? En el caso de los burros, ¿sí? Rubén tenía un burro que valía 100, Shimón tenía un burro que valía 200, vino un río, se lo llevó a los dos, y vino Rubén y le dijo a Shimón, voy a salvar el tuyo, pero con condición que cuando salve el tuyo, me pagues el mío. ¿Qué nos dice la Mishnah? Que en este caso, efectivamente, Shimón tiene que pagar el valor que perdió Rubén, no solamente el trabajo, sino el valor del burro que perdió. Le preguntó Rav Kahana a Rab, ¿qué pasa si efectivamente Rubén bajó al río a salvar a qué? Al burro de Shimón. Y efectivamente y condicionó todo, ¿sí? En este caso que condicionó con él claramente. Salva al burro de Shimón y después de repente también se salvó solo el burro de Rubén. En este caso, ¿qué decimos? Por un lado podemos decir que él quedó que si salva el burro de Shimón, Shimón tiene que pagarle su pérdida. Y si después salió si después salió el burro de Rubén, pues también se lo gana ese Efker y se gana también ese del Efker. O por otro lado podemos decir que ya que al final se salvó solo el burro de Rubén, todo lo que aceptó Shimón es únicamente si se muere el de Rubén. Pero si no, no. ¿Qué pasa en este caso? Buena pregunta. Le dice Rav Kahana, es el Mazal, es la piedad que tuvo Hashem, los cielos, ¿con quién? Con Rubén. Y él se queda con doble. Se merece el pago que quedó con Shimón. Shimón tiene que dar el valor de la pérdida de él. Y adicionalmente, no eres persona más, el valor del burro de él, más el simple hecho que el de él salió también se queda, entonces se queda con doble porción. ¿Sí? O sea que básicamente es Mazal de Reuben. ¿Sí? ¿Y dónde aprendemos que es así? De la historia de Rav Safra. Dice la Rav Safra una vez estaba yendo en caravana. ¿Sí? Y había un león que los estaba escoltando. Todo el tiempo lo estaba escoltando a toda la caravana. Y para dejar bien y contento al león, ¿qué quedaron entre todos? Quedaron entre todos que cada noche, cada miembro de la caravana le daban un burro al león para que coma y para que esté contento. Bueno, llegó el turno de Rav Safra. Y Rav Safra entonces llegó su turno esa noche, tenía que darle su burro al león para que se lo coma. Se lo dio y el león no lo comió. ¿Sí? Al día siguiente, de inmediato, lo agarró de vuelta y lo adquirió de vuelta. ¿Sí? Pero vemos, y no fue necesario, un punto importante, y no fue necesario, ¿sí?, que vuelva a darle el burro otra noche al león. Vemos que el hecho que del cielo se apiadaron, ¿se lo merece quién? ¿Es mérito de quién? Mérito del mismo, ¿sí? Y por lo tanto, él se queda con ese burro, a pesar que ese burro debería de haberse comido el león. Decimos, no, si no se lo comió, él se queda con ese burro de vuelta y no es necesario que lo entregue otra vez. Aquí igualmente también decimos lo mismo, que el hecho que Reubén quedó con Shimón, que Shimón le va a pagar su pérdida, tiene que pagarle su pérdida, y aunque al final salió su pérdida sola del río, pues al final Reubén se va a quedar con doble capital, doble de su burro, lo que le paga a Shimón más lo que le mandaron del cielo. Y la demás pregunta técnicamente, Rabá Hamidif le pregunta a Rabina, ¿para qué es necesario que por qué fue necesario en esa historia que Rav Safra, en la noche, después de que pasó la noche y el león no se lo comió, fue y lo adquirió de vuelta? Aparentemente porque lo hizo Efker, pero no, todo lo que hizo Efker no lo hizo Efker, se lo dio al león, no es que lo hizo Efker para todo el mundo. Entonces nadie puede venir a adquirirlo, entonces porque él vino y se adelantó y lo adquirió. Dice la Gemara, tienes razón, pero lo hizo le Rabja de Milta, para más seguridad, para que nadie venga y diga, no, yo lo agarré primero y lo hiciste Efker. En verdad no es necesario, porque todo lo que él hizo no lo hizo Efker para todos, lo hizo Efker únicamente para ¿quién? Para el león, no para todos. Pero aún así lo hizo para más seguridad, para no meterse en problemas con nadie. Para no empezar problemas, para que nadie empiece un problema con él, mejor dicho. Sigue siendo la llamada próxima duda. Va y mine Rabba
מרבי, ירד להציל ולא הציל מהו. אמר לו, וזו שאלה, אין לו אלא שכרו. הייתי והסוחר את הפועל להביא קירוב ודורמסקנין לחולה והלך ומצאו שמת או שעברי, נותן לו שכרו משלם. אמר למידמי, הטעם אבית שליח שליחותה, אכל אבית שליח שליחותה. Escuchen esta duda. Le pregunta Rab a Rebbi lo siguiente. ¿Qué pasa? En ese mismo caso de los burros, y quedaron entre ellos, condicionó Reubén claramente a Shimón, mira, voy a bajar a buscar el tuyo, a salvar el tuyo que vale más, pero con condición que me pagues la pérdida del mío, que no lo voy a buscar a él. Entonces tú me lo vas a pagar. Y él lo aceptó. ¿Qué pasa si Reubén baja al río, ¿sí? Y trata de salvar el burro de Shimón y no la logró al final? No lo salvó. ¿Qué pasa en este caso? Decimos que cuando Shimón aceptó pagarle lo que pierda Reubén por el simple hecho que intente, aunque no lo logre, o únicamente si lo logra. Le respondió Rebbi a Rab, esto es una buena pregunta, pero la respuesta en este caso es que no se merece, ya que no obtuvo resultado, no le paga por la pérdida, sino únicamente por los honorarios, por el trabajo que hizo, pero no por la pérdida de su burro. ¿Por qué? Porque toda la condición, todo lo que aceptó Shimón es, si sacas el mío, pues de lo mío que vale 200, te voy a dar a ti 100 del tuyo, por decir. Así le respondió Rebbi a Rab. Viene Rab y le pregunta a Rebbi de una baraitá. Está escrito en la baraitá, ¿qué pasa si una persona contrata a un trabajador, ¿sí?, para que le traiga repollo o ciruelas a un enfermo, ¿sí? Y efectivamente el trabajador va y trae, pero cuando las trae, las ciruelas o el repollo, el enfermo ya murió o ya se curó. De tal manera que ya no lo necesita. Dice Meforash aquí, le tiene que pagar el valor completo que quedó con él. A pesar que el resultado, no hay resultado. Yo quería usarlo eso para curarlo y ahorita ya se murió, entonces no necesita curarlo, o porque ya se curó, entonces no necesita curarlo. Dice la pregunta en contra de lo que vimos antes. Responde Rebbi a Rab, muy diferente. Ahí, él hizo su trabajo. El trabajador, tú le pediste que te traiga ciruelas o te traiga repollo y te trajo ciruelas y repollo. ¿Qué pasó? Que cuando te lo trajo tú no necesitas más, pero él hizo el trabajo que tú le pediste y te lo trajo. Aquí tú le dijiste a él, sálvame a mi burro, y no te hizo ese resultado, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, no recibe nada. Seguimos. Tanu Rabbanan. Shayara shayetame alejet bamidbar, ve'amad alea gais letorfa, mechashvim lefi mamon, ve'er mechashvim lefi nefashot, ve'im sachru tayar haolech lifnehem, mechashvim af lefi nefashot, ve'lo yeshanu miminag hachamarim. רשאים החמרים להתנות שכל מי שיובד לו חמורו יעמיד לו חמור אחר. בכוסיה אין מעמידים שלו, בכוסיה מעמידים לו. ואם אמר תנו לי ואני אשמור, אין שומעים לו. פשיטה, לא צריכה דאיתרי חמרה אחרינה, מהו דתימה הקני הקמינתר לה, כמשמען שני נטירותא דחד מנטירותא דבתרי. La hermana trae una vareta que nos dice lo siguiente. Escuchen bien, ¿qué pasa? Una caravana que iba por el desierto. Y de repente vino en contra de ella, en contra de la caravana, una tropa para saquear a la caravana. Sí, vino una tropa para saquear a la caravana, unos bandidos, una tropa de bandidos para saquear a la caravana. Y llegaron a un acuerdo, los de la caravana con la tropa, en vez de saquearlo todos, ¿sabes cuánto quieren? Tal monto, le dieron tal monto. Y así cerraron el caso y cada uno siguió por su cuenta. ¿Cómo se divide entre los miembros de la caravana el monto ese que se comprometieron a dar? Por decir, en la caravana hay 10 personas, se comprometieron a dar para que los dejen tranquilos la tropa 1000. ¿Cómo se dividen? Dice la baraitá, presten atención, no se dividen según las personas, según las almas, sino según el dinero de cada uno. O sea, no es 100 cada uno, si es según alma, según persona, es 100 cada uno, hay 10, ¿sí? No es según las personas, sino según el dinero que cada uno tiene. Puede ser que uno tiene 500, otro tiene 200, otro tiene 100. La tropa te hubiese quitado a ti en relación a lo que tienes, ¿sí? Entonces, en ese caso, no se divide por persona, sino por el monto que cada uno llevaba. El prorrateo, o sea, es un prorrateo. O sea, es una proporción de cada uno lo que tenía. Por otro lado, si una caravana contrató a un guía, ¿para qué es necesario que contraten? Una caravana que hay, están los conductores de los burros,
que llevan ahí a la gente con carrozas y cosas, a veces contratan un guía para ver dónde ir. ¿Para qué necesitan un guía? Para que no se metan en lugares peligrosos, de muerte, vida o muerte. En este caso, el valor del guía sí se lo dividen entre las personas, porque es un tema de vida o muerte. Te matan a ti o no te matan a ti, tú vales igual que el otro. Entonces, si hay 10 personas y vale 1000, ¿se dividen entre qué? Entre 10, por alma, o sea, 100 cada uno. Sin embargo, respecto a esto, que nunca cambien de la costumbre de los conductores de los burros, ¿sí? Si entre ellos tienen costumbre de dividir el valor del guía según el valor, según el dinero de cada uno, pues háganlo así, si no, no. Pero cuando no hay costumbres, es por alma, en el caso del guía. Y en el caso de la tropa que llegaron a un acuerdo, es por dinero, por el valor que cada uno tiene. Sigue siendo la varita. Entre los conductores de los burros, ¿sí? Que llevaban ahí las cosas, las cargas o las personas, las carrocitas, ¿sí? Ellos pueden llegar a un acuerdo entre ellos que si a uno de ellos se le pierde su burro, entre los demás, entre todos van a pagar un burro nuevo para él. Si así quedaron, recae. Y por lo tanto, si efectivamente a alguien se le perdió, se le dañó, se murió, entre todos compran un nuevo burro para ese conductor de burro que tenía su burro. Y cuando hacen este acuerdo, si efectivamente uno se le perdió el burro de manera negligente, pues ahí no tiene que pagar, porque es negligencia. Pero si no fue negligencia, ahí sí tiene que pagar. Y cuando no fue negligencia que tienen que pagar, ¿qué significa pagar? O sea, darle un burro, tienen que darle un burro. Pero él no puede decir, ¿sabes qué? Dame el dinero y yo no compro un burro y aún así los ayudo. Y explico un poquito más. ¿Por qué cuando hay muchos conductores de burros hacen ese acuerdo de que si a uno se le pierde entre todos asumen el burro y le compran un burro? Porque cuando todos tienen burros, todos cuidan de que ningún bandido o ningún animal coma los burros, ¿sí? Entonces es importante para todos que todos tengan burro para que todos cuiden bien. Si yo no tengo burro, yo no voy a cuidar bien, ¿sí? Entonces nos dice aquí que si entre todos, repito otra vez, si entre todos quedaron en un acuerdo que si se le pierde a alguien un burro, pues entre todos le compran el burro, pues efectivamente hay que comprarlo, pero si fue negligencia, no. Y si no fue negligencia, sí, pero le tienen que dar el burro, pero no pueden decirle a esa persona, pero esa persona no puede decir, ¿sabes qué? No me den el burro, dame el dinero y aún así yo voy a cuidar. ¿Por qué? Porque no va a cuidar, porque no es lo mismo, no tiene el burro, entonces no tiene lo que cuidar. Esta la llamará obvio. ¿Cuál es el hitush? Obvio que si quedaron en darle el burro y la razón es por qué. La razón es porque va a cuidar, pues si dice dame el dinero y aún así va a cuidar, no va a cuidar bien, no se le va a dar, obvio. ¿Cuál es el hitush? O sea, no, el caso aquí es cuando de por sí esa persona tenía un burro, o sea que tenía dos burros. Uno se le perdió y le quedó uno. O sea, de por sí va a cuidar porque tiene uno. Nos enseña la varita que aún así, cómprale un segundo burro y no le des dinero. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene dos burros va a cuidar más todavía. Porque si no le van a comer, ¿qué? O le van a robar dos burros. Entonces el cuidado que va a tener en dos en relación a uno es mayor. Entonces es lo que nos enseña la varita. A pesar que tiene uno, si hubiésemos dicho, ¿sabes qué? Si tiene uno y él pide el dinero, dale el dinero porque por sí va a cuidar. No, dale el burro, ¿para qué? Para que cuide, dale un segundo burro, ¿para qué? Para que cuide aún mejor. Porque cuando una persona tiene dos burros, cuida mucho más que cuando tiene uno solo. Seguimos. La Gemara trae la continuación de la varita anterior, que es similar a la primera parte de los burros, pero solo que en barcos. Veamos. Tanu Rabbanan. Sefina shaita me'alechet bayam amad alea nachshol letov'a ve'ekelo mimasa mechashvim lefi mas'oi ve'mechashvim lefi amon ve'lo yashanu miminag asapanim. ורשאים הספנים להתנות שכל מי שעבדה לא ספינה יעמיד לא ספינה אחרת. עבדה לו בכוסיה אין מעמידים, שלא בכוסיה מעמידים לו, ואם פירש המקום שאין הספינות הולכים הם מעמידים. שיטה לא צריכה, דבניסה מרחקי חד אשלה, ובתשרה מרחקי תרי אשלה. וכאזיל ביומי ניסן למקום תשרה. מהו דתמה דף שנקיד ואזיל כמה שמלן. Sigue siendo la varita lo siguiente. ¿Qué pasa? Esta segunda parte de la varita nos dice así. ¿Qué pasa si hay un barco, ¿sí? Que está yendo en el mar y de repente viene una ola gigantesca? Están viendo una ola gigantesca y es importante para que la ola no hunda el barco, tratar de sacar lo máximo posible de carga que tenga para que así flote más todavía, ¿sí? ¿Qué hacen? Sacan la carga, ¿sí? ¿Y la tiran a dónde? La tiran al mar. ¿Cómo se calcula? Había muchas personas en el barco. ¿Cómo se calcula esa pérdida?
Dice la Guemará, se calcula por peso de carga, no por valor, sino por peso, porque lo importante aquí que queremos sacar es que es el peso, no el valor, ¿sí? O sea, aquí no es por valor, sino ¿por qué? Por peso, por el peso de cada uno, ¿sí? Entre 10, ¿sí? No de la persona, de la carga que había, ¿sí? Pero no, otra vez, no según valor. ¿Por qué? Porque el valor no importa. Aquí lo que queríamos es que haya menos peso, no menos valor. Si el diamante, por ejemplo, tiene mucho más valor, pero no pesa, entonces no te pasa nada. Y aún así nos dice la baraita, no aún así nos culmina diciendo la baraita sobre este tema también, que no cambien en esto de las costumbres de los marineros. O sea, que si había una costumbre de calcular por valor y no por peso, pues que hagan según la costumbre. Pero cuando no hay costumbre, va según peso y no según, la división se hace en peso y no en valor. Sigue siendo la baraita que entre los marineros, que normalmente viajaban así muchos barquitos juntos también, ¿sí? Pueden hacer una condición similar a la que mencionamos antes de los burros, que si se le pierde a uno el barco, pues le van a dar entre todos un barco a ese marinero que se le perdió. Y si efectivamente se le perdió de manera negligencia, no se le da. Y si fue sin negligencia, ahí sí se le da. Pero, nos dice la baraita, si a este marinero que se le perdió el barco es porque se fue para otro lado, ¿sí? A un lugar que los barcos normalmente no pasan por ahí, y por eso es que se le perdió el barco, ahí es como negligencia y por lo tanto no se le da otro barco. Dice la hermana, obvio, ya me dijiste antes que negligencia no se le da. Obvio que si pasa por un lugar que no va ningún barco, obvio que es Peshiá y no se le va a dar. Dice, en el caso aquí te voy a decir cuál es. En los días de Nisan, en los meses de Nisan, que es después del invierno, los ríos siempre crecen, porque la nieve se derrite y baja a los ríos, ¿sí? Y por lo mismo, el barco, como los ríos crecen, entonces hay más profundidad en los ríos, entonces el barco no es necesario que vaya tanto en la mitad del río, siempre en la mitad está más alterado el río, ¿sí? Sino ¿dónde va? Más al costado. ¿A cuánto del costado? ¿A cuánto de la orilla? A una medida de un hebel, una cuerda, es una medida específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque había profundidad ahí. Sin embargo, en Tishrei, que es justo antes del invierno, es cuando el río está lo más bajito, lo más seco. Por lo tanto, nunca puedes ir a una medida de una cuerda de la orilla, sino 2 cuerdas de la orilla. ¿Para qué? Para que estés más adentro y no se pegue en el piso, ¿sí? En la superficie en el fondo, ¿sí? ¿Qué pasó? Este barco pasó por el mes de Nisan, ¿sí? ¿En dónde? ¿Por dónde? No cerca a la orilla, a una cuerda, sino a 2 cuerdas, como en Tishrei, como en todo el invierno. En este caso no hubiese dicho que aquí no es negligencia. ¿Por qué? Porque hubiésemos dicho que ya que él está acostumbrado hasta Nisan, hasta dónde estaba, desde Tishrei hasta Nisan, a dónde estaba caminando, a 2 cuerdas, o sea, más en el medio, ¿sí? Entonces podemos decir que en este caso no es negligencia porque podemos decir que está en su rutina los últimos 6 meses. Kamashmaran, que inclusive que podíamos haber dicho así, decimos que es negligencia y no debería haber pasado por ahí, y por eso es que se perdió, porque fue en la profundidad, en los días de Nisan, más metido en el medio, cuando podía ir más a la orilla, y aún así es negligencia, aunque los últimos 6 meses estaba acostumbrado a ir por ahí. Ese es el Hidush. Seguimos. Tanu Rabbanan, Shayara Shayetame Alechet Bamidbar, Veamad Gai Sutrafa, Veamad Echad Mehem Veitzil Laemtza. Veimamar Ani Atzil Leatzmi, Itzil Leatzmo. Ejidami, y de יכול להציל אפילו סייפה נמי לאמצע, ואידה לא יכול להציל אפילו רישא נמי לעצמו. Ok. Escuchen bien la baraita lo que dice. La baraita dice lo siguiente. Una caravana, ¿sí? Que estaba caminando, que iba por el desierto. Y vino en contra de ella una tropa y saqueó la caravana. Vino uno de ellos, ¿uno de quién? Uno de los de la caravana. Y empezó a pelearse con la tropa para salvar el dinero que saquearon, ¿sí? Dice la baraita, lo que salvó va para la mitad, o sea, va para la alcancía y se lo dividen entre todos los de la caravana. Sin embargo, si el salvador, si esta persona que estaba salvando, dijo claramente, antes de que salvó, dijo claramente antes de salvar, estoy salvando para mí, únicamente, en este caso, lo que salvó es únicamente ¿para quién? Para él. Y no se divide entre toda la caravana. Así nos dice la baraita. Pregunta a la Guemará de inmediato, no entiendo. Yo no entiendo. ¿Cuál es el caso aquí?
Si el caso aquí es, si el caso aquí es que todos pueden salvar de la tropa, es posible, es algo sencillo, pues obviamente nadie de la caravana hizo ¿qué? Yehush. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿a quién le sigue perteneciendo ese dinero que saqueó la tropa? Cada uno a su dueño, cada cosa lo que para los miembros de la caravana. Entonces debería de ser que también en el caso que el Salvador vino y dijo, lo estoy haciendo para mí, ¿qué importa que diga eso? Si no hizo Yehush, ninguno de los miembros de la caravana, pues no sirve lo que él diga, lo estoy salvando para mí. Y por ende debería ser que también el caso que él diga, lo estoy salvando para mí, debería dividirse ¿qué? Entre todos. ¿Qué más a decir? No, que el caso no es que todos pueden salvar, sino es un caso que nadie puede salvar de la tropa. Y por lo tanto, hubo Yehush, ¿sí? De todos los Balim. Entonces, si es así, se la llamará. ¿Por qué solamente en el caso que el Salvador dice, lo estoy salvando para mí, se lo queda a él? Debería ser que también en el caso que no dice nada, también se lo debería quedar para él. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo hizo Yehush. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? Que la varita me dice, no, depende. Si no dijo nada, se divide entre todos. Y si dijo el Salvador que lo está haciendo para él mismo, es solo para él. ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara diferentes respuestas. La primera es, Amar Rami Barjamá, Haja beshutafim askinan, vekegon ze shutaf holek, shelo le daat javero. Amar, palig, lo amar, lo palig. Rami Barjamá nos dice una explicación fenomenal. Él dice, mira, aquí estamos hablando que los miembros de la caravana fueron saqueados, pero no nada más son miembros independientes cada uno, sino son ¿qué? Socios de lo que saquearon, ¿sí? Y por lo tanto, cuando los miembros de la caravana ven que el Salvador el Salvador me refiero al que salva el dinero, va con la tropa y está salvándolo, pues no están haciendo Yehush. ¿Por qué? Porque el hecho que están, como son socios, dicen, se están cargando de nuestro dinero, sí, que somos socios, sí, entonces no hacen Yehush, no hay Yehush aquí, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa? En este caso, cuando hay pérdida monetaria entre socios, la regla es que Shutaf, Jolek, Shelo le dat Javero. Cuando hay pérdida monetaria, cuando hay dos socios que invirtieron algo y hay una pérdida monetaria en la inversión que están haciendo, Shutaf, Jolek, Shelo le dat Javero. El socio puede disolver la sociedad sin avisarle a su compañero y salvar su parte. Aquí hay una pérdida monetaria, que le saquearon todo. Entonces, en este caso, si el Salvador viene y dice, lo estoy haciendo para mí, ¿qué está insinuando? Estoy disolviendo la sociedad. Entonces sirvió el hecho que lo disolvió y por lo tanto, él cuando salva su parte. Sin embargo, si no dijo nada, pues no disolvió nada, y si no disolvió nada, pues se divide entre los socios. Esa es la explicación aquí. Esa es la explicación de Rami Barjamá. Otra explicación que dice la Gemara de Rava. Rava amar, aja be poalim askinan. Uke Rav, de amar Rav poel yahol lahazor bo, afilu bahatzi ayom. Bekama de lo adar be, que bershute de balabay dami. Bechi adar be, tama harinau, dichtiv kili bene Israel avadim velo avadim la avadim. Rav viene y dice otra explicación. Aquí en esta varita estamos hablando en un caso que el Salvador no es socio aquí, sino es que es trabajador, es una persona que fue contratada por la caravana. ¿Sí? Y el caso es, y aquí también estamos hablando de un caso que es un contratista, ¿sí? Y adicionalmente estamos hablando de un caso que los miembros de la caravana, los dueños de este dinero que fue saqueado, que fue robado, no pueden ellos salvarlo en verdad. ¿Sí? Y nuestra varita, entonces por lo tanto hay Yehush, porque si ellos no lo pueden salvar, hay Yehush, ¿sí? Y por lo tanto se considera que Efker, este dinero. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar? Como Rav. Dice Rav que cuando uno contrata a un trabajador, ¿sí? El trabajador, mientras que no se retracta que está trabajando por su jefe, mientras que no se retracta de eso, efectivamente es como si fuese que lo está haciendo en vez del jefe. Y por lo tanto, cuando él viene, y sin embargo, cuando él viene y se retracta, ¿sí? Efectivamente puede retractarse y de ahí en adelante ya lo que trabaja es para él mismo. Y la razón es,
no porque nunca estuvo en posesión del jefe, porque efectivamente mientras que no se retractó, sí estaba en posesión del jefe, ¿sí? La razón que cuando se retracta puede es porque está escrito Kili Bene Israel Abadim, que Bene Israel son esclavos de Hashem y no son esclavos de esclavos. Significa que siempre se pueden retractar cuando ellos quieren, ¿sí? Y por lo tanto, podemos decir que cuando el salvador, que es ¿qué? El trabajador, el contratista, si no dice nada, cuando no dice nada, pues ¿qué está haciendo? Trabajo en vez de los miembros de la caravana. Entonces lo que resalva tiene que ir dividido entre los miembros de la caravana. Sin embargo, si viene y dice, lo estoy haciendo para mí, en ese momento está renunciando el trabajo, está diciendo, hasta aquí, me retracto del contrato, ahorita estoy trabajando para mí mismo. Y por lo tanto, ya que hay Yehush, ¿por qué? Porque los dueños, los de la caravana no pueden salvarlo, como explicamos, pues de ahora en adelante lo que él hace, ¿qué es? Es para él. Es para él. Esa es la segunda explicación de Rabba. Y por última, la tercera y última explicación es de Rabashé. Rabashé Amar, que Sheyachol leatzil al yedei adchak, galidaate leatzmo. Lo galidaate la imtza. Dice Rabashé, tercera explicación, la baraita aquí está hablando en un caso que efectivamente el Salvador no es socio de los miembros de la caravana y tampoco es contratista, tampoco es un trabajador contratado por ellos, ¿sí? Y el caso aquí es cuando los dueños de lo que se robó, o sea, los miembros de la caravana, sí pueden salvar su dinero de ellos mismos. ¿De quién? De la tropa, de los saqueadores. Pero no es tan fácil. Alidat-hak. Es difícil, con dificultad pueden. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Si el Salvador, ¿sí?, demostró que lo está haciendo para él mismo, o sea, la segunda parte de la baraita que dijo que ¿qué? Ani atzile atzmi, lo estoy haciendo para mí mismo, ¿sí? Y los dueños, o sea, los miembros de la caravana, escucharon y se quedaron callados y no trataron de ellos mismos salvarlos. Entonces, el hecho que se quedaron callados están demostrando que hicieron Yehush, ¿sí? Y no quieren hacer esfuerzo en salvarlo. Entonces es Efker. Entonces, si es Efker, cuando él viene y lo agarra, el Salvador viene y lo agarra, se lo queda del todo. Sin embargo, si él no dijo nada, si él no dijo, lo estoy haciendo para mí mismo, no dijo eso, pues en este caso, básicamente está rescatando todo para quién, está salvando todo para quién, para todos. Entonces se lo dividen entre todos. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.